Entonces, veíamos que la diferencia entre el orzuelo y el chalación era uno, que el orzuelo es un proceso infeccioso, ¿no es cierto? ¿Producida en qué glándula? La glándula de 6. Muy bien. Germen asociado más frecuentemente, Staphylococcus aureus. Si es una infección, el tratamiento es antibiótico. Muy bien. Y en el chalación, en cambio, es una inflamación crónica de las glándulas de meibomio. Por lo tanto, el tratamiento es quirúrgico, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, quiero que me digan si este párpado de acá es igual a este. ¿Es igual? ¿Cuál es la diferencia? Acá está más grande. ¿Cuál es la diferencia? ¿Está cómo? Exacto, el borde palpebral está invertido, ¿no es cierto? Miren acá. El borde palpebral está invertido, por lo que las pestañas tocan, más bien rozan constantemente la superficie ocular. ¿Eso cómo se llama? Entropion. Entropion está invertido, están hacia adentro. El entropion puede ser congénito, que en general es raro, congénito no es raro, y el tratamiento es quirúrgico, o puede ser adquirido. Si es que es adquirido, puede ser espástico agudo, ¿de acuerdo? Por un espasmo, una contracción involuntaria y el párpado se invierte, ¿de acuerdo? Que no es tan frecuente. Otra causa que sea cicatrizal. ¿Por qué? Porque hay lesiones en la conjuntiva, hay cosas que van a cicatrizar la conjuntiva, ¿como qué? Como una secuela de un tracoma, una quemadura o un pénfigo, por ejemplo. ¿Cómo vemos este caso? Miren, este es un pénfigo. Ya el párpado está hacia adentro, pero por una causa cicatrizal. Y este de acá, que es el senil. El senil es más frecuente, ¿está bien? ¿Cuál es el entropio más frecuente? El senil. ¿Por qué el senil? Fíjense cómo, si yo hago esta maniobra, miren cómo el párpado se va hasta abajo, ¿no es cierto? Eso no es normal. Si ustedes se jalan el párpado, van a ver que eso no es normal. Entonces, esto pasa en las personas, cuanto más años tengan, más posibilidad de hacer esto, que hay hiperlaxitud del párpado, el párpado se vuelve laxo y flojo. La grasa se atrofia en una persona mayor. Si ustedes se dan cuenta, cuanto más joven es uno, más grasita tiene en el rostro, ¿no es cierto? Por eso es que no tiene tantas líneas de expresión. En cambio, en el senil se atrofia la grasa, el párpado se vuelve flojo, laxo, hiperlaxitud, se debilitan unas estructuras que se llaman retractores. Por lo tanto, la causa senil es la causa más frecuente de entropia. ¿Qué es esto? ¿Qué ves ahí? ¿Acá qué ves? El párpado está hacia afuera, ¿no es cierto? Miren, miren este pobre señor, párpado hacia afuera. ¿Qué cosa es? Ectropio, ¿ya? Ectropio. Otra vez, causas. Congénito puede haber, pero es raro. Otra causa, cicatrizal. Miren este paciente. Antecedente de trauma, cicatriz acá y el párpado está un poco vertido hacia afuera. Este ojo no ve, ¿no? Cicatrizal. Otra causa del ectropio, paralítico. ¿Qué tiene esta señora? Una parálisis facial, ¿no es cierto? Parálisis facial. ¿Qué nervio es? ¿Qué nervio? 6. 7, la parálisis facial. El ectropio es un signo de mal pronóstico en la parálisis facial. El ectropio. Entonces, o sea, que va a quedar con secuelas, a eso me refiero. Los que no tienen ectropio en una parálisis facial, generalmente con una buena terapia pueden llegar a tener la misma simetría que tenían antes. Pero los que hacen ectropio, la verdad, el pronóstico no es tan bueno como en esos casos. Este es el paralítico. Y otra vez, ¿cuál es el más frecuente? El senil. El senil. Entonces, en realidad el envejecimiento es causa de muchos problemas palpebrales, ¿ya? ¿Cómo se llama
esto que está sucediendo acá. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que ves en esa imagen? Acá. ¿Qué pasa con esos párpados? Tosis, pero está cerrando los ojos. ¿Qué es esto? ¿Cómo? No, el signo de Bell lo hablamos de diferente forma. ¿Cómo se llama esto? La señora está tratando de cerrar ambos ojos. ¿Este ojo puede cerrarlo o no? Esa dificultad para el cierre palpebral, ¿cómo se llama? Lagoftalmos. Eso que no puede cerrar se llama lagoftalmos. Y si no puede cerrar, acuérdense que el párpado tenía la función de proteger mi ojito, ¿qué va a pasar? El globo ocular queda expuesto, ¿verdad? Ya. Si el globo ocular queda expuesto, ¿qué pasará con esa córnea? Se lesiona, hay una queratitis por exposición, ¿cierto? Entonces, cuando hay lagoftalmos, en este caso por un ectropión paralítico, puede haber una queratitis por exposición porque el párpado no se cierra. ¿Está bien? Acuérdense, el senil es el más frecuente. También puede haber una causa mecánica. Miren este paciente. Tiene el párpado hacia afuera, ¿verdad? ¿Pero qué le ven acá? ¿Le ven acá una bolita? Está más hinchado, ¿no? Es un orzuelo. Ese orzuelo le está produciendo un ectropión mecánico. Entonces, ¿cuál era el tratamiento del orzuelo? Antibiótico. ¿De qué glándula es? 6. ¿Qué microorganismo? Estafilococo, muy bien. Entonces, ¿operaremos este ectropión? No, este ectropión no se opera, los otros sí. ¿Y esta paciente qué tiene? Tosis, exacto. O sea, ¿qué es la tosis? La caída del párpado, ¿sí? La caída del párpado. Otra vez, tenemos tipos de tosis. Una tosis congénita, miren esta niña, una tosis congénita o una tosis que puede ser adquirida. ¿Reconocen este síndrome? Porque es un síndrome. ¿Qué le ven a este niño? Parece que tiene estrabismo. No es estrabismo. ¿Cómo se llama? Eso que parece que tiene estrabismo, pero no es estrabismo. ¿Qué es? Es un pseudoestrabismo, pero ¿cuál es la causa en este caso? ¿Cómo se llama esta parte del párpado que se ha hecho así como un ala? ¿Se han dado cuenta que el canto interno, los párpados, no llegan, no es tan amplio, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto eso? ¿Se han visto el espejo? Esta parte no es tan amplia, eso se llama epicanto. Parece que tiene un estrabismo, pero no. Eso se llama epicanto. En este síndrome, entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos epicanto, miren, bilateral. Tenemos tosis palpebral porque ambos párpados están caídos, esa no es la posición normal del párpado. Tenemos telecanto, miren, la distancia entre este borde y este borde es mucho mayor, eso se llama telecanto, la distancia intercantal. Este es el síndrome de blefarofimosis, porque tiene telecanto, epicanto, tosis palpebral y puede haber un euribléfaro. Euribléfaro quiere decir que el párpado inferior es como que más largo para el ojo y se queda como colgadito, sin ser un ectropio, ¿ya? Entonces, síndrome de blefarofimosis. Las tosis adquiridas pueden ser de diferentes causas. Una causa traumática, una causa mecánica, una causa neurogénica, una miogénica. Si les hablo de una miogénica, ¿les viene a la mente alguna enfermedad? El problema es el músculo. ¿Cuál? La miastenia gravis. ¿Y qué pasa en la miastenia? Exacto, ¿por qué? ¿Qué se altera?
La acetilcolina, exacto, se altera la acetilcolina, entonces en realidad hay una debilidad progresiva, ¿no es cierto? Entonces acuérdense que todo lo que aprendemos nos va a servir para la especialidad que hagamos, porque tenemos que hacer unidad clínica. Si yo solamente veo a un paciente que tiene el párpado caído y no le averiguo las diferentes causas que van a ver, voy a hacer un mal tratamiento. Pero esta paciente, si me dice que cada vez siente más debilidad, que no se puede ni peinar porque le cuesta levantar el brazo, ¿de acuerdo? Que los párpados se le caen más por la noche que por la mañana, pero cuando descansa o duerme, se levanta con los párpados normales. Hay que averiguar, ¿de acuerdo? Probablemente sea una miastenia. ¿Y cómo diagnostico una miastenia? A veces la tosis palpebral puede ser el primer signo. ¿Cómo diagnostico la miastenia? ¿Qué le coloco al paciente? ¿Qué le coloco? El test de Tensilon o le coloco hidrofonio, es lo mismo, ¿ya? Test de Tensilon o el hidrofonio, le coloco y automáticamente los párpados suben. Diagnóstico de miastenia, paciente no se opera, se trata, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer unidad clínica. Si yo no tengo hidrofonio, no tengo las facilidades, ¿tendré alguna prueba más fácil en mi consultorio? La prueba del hielo, muy bien. Lo que hace la prueba del hielo es que yo le coloco el hielo en ambos párpados. Esto me ayuda con la acetilcolina y los párpados automáticamente se levantan. ¿Ya? Esa es la prueba del hielo en la miastenia gravis, si no tengo hidrofonio. Pero si tengo el test de Tensilon o el test del hidrofonio. ¿Está bien? Acuérdense de la miastenia, que es muy importante. Y otra vez, ¿cuál es la más frecuente? La senil. La senil es la más frecuente. En el párpado pueden haber tumores tanto benignos como malignos. En realidad hay un listado muy amplio, pero vamos a ver algunos de los más frecuentes. ¿Qué es esto? Es un hemangioma capilar. Hemangioma capilar, frecuente en niños. Hemangioma capilar. ¿Qué es esto? Ese aspecto papilomatoso, ¿a qué les recuerda? ¿A un papiloma? Es un papiloma en el párpado, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es un quiste, exacto, es un quiste. Es un quiste, ¿sí? ¿De qué glándula? Si es un quiste tiene un contenido. ¿De qué contenido? En este caso. ¿De qué? ¿De qué? No, este es agua. Es un hidrocistoma apocrino. ¿Se acuerdan que les dije que en el párpado había unas glándulas, unas glándulas que producen agua, que son las glándulas de Moll? Aquí están. Cuando se altera, me produce este hidrocistoma. ¿Sí? Es un hidrocistoma en el párpado. Todas son benignas, ¿no? Ahora vamos a hablar de la celulitis preseptal y de la celulitis postseptal u orbitaria. Entonces, importantísimo que nosotros tengamos en la mente la anatomía. ¿Por qué? Miren otra vez, globo ocular que está en una órbita. Vemos el esquema del párpado. Fíjense que acá en el párpado hay un tejido fibroso. Ese tejido fibroso que se va a continuar con el periósteo se llama septum. Septum orbitario. Ese septum, gracias a ese septum es que vamos a dividir. La parte anterior al septum es la parte preseptal. ¿Está bien? Preseptal. Entonces, miren qué estructuras va. Va piel,
un poquito de tejido celular subcutáneo, músculo, septum. La infección, por lo tanto, la celulitis del área preseptal va a comprometer estas estructuras. En cambio, por detrás del septum está todo el contenido orbitario, ¿se fijan? Por detrás del septum tenemos a todo el contenido orbitario. ¿Quién? Globo ocular, músculos, grasa, vasos, nervios. Por lo tanto, si hay una celulitis postseptal u orbitaria, me va a afectar todas estas cosas. ¿Qué ves en esta imagen? En esta imagen, ¿qué ves? Ya hay inflamación, ¿qué más ves? Está rojo, ¿qué más? Los párpados también están rojos, están hinchados, tienen edema, ¿qué más pasa? Eso que me acabas de decir, ¿cómo se llama? ¿Exoftalmos o proptosis? ¿Cuál es la diferencia entre exoftalmos y proptosis? ¿Exoftalmos y proptosis? Chicos, ¿diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien tiene un problema de tiroides? ¿Sí? El exoftalmos está relacionado a un problema de tiroides, ¿de acuerdo? Digo a un problema de tiroides porque antes, mucho antes, se creía que estaba relacionado solamente al hipertiroidismo. En realidad no. Puede ser al hipertiroidismo, al hipotiroidismo, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, por eso digo que está relacionado a un problema de tiroides. Entonces, no es un exoftalmos, es una proptosis. Proptosis. Hay protrusión del globo ocular, lo ven más salido, ¿verdad? ¿Qué más ven? El ojito está rojo, fuera de los párpados, el ojo, el globo ocular está rojo, ¿no? Esa conjuntiva está edematosa. ¿Cómo se llama eso? Edema de la conjuntiva, ¿cómo se llama? Quemosis. Quemosis. Entonces, eso es la quemosis. Acuérdense que se están afectando todas las estructuras de la órbita. Si se afecta el músculo extraocular, entonces, ¿qué más puedo tener en una celulitis orbitaria? Si se afecta el músculo, ¿podré mover el ojo? No. Entonces va a haber limitación del movimiento ocular. Y si yo intento moverlo, me va a doler. Duele un montón. ¿Está bien? Entonces va a haber dolor con el movimiento y también en reposo. Muchísimo más dolor que en esta preseptal que afecta menos estructuras. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la órbita? Tenemos el nervio óptico, ¿verdad? Y si se comprime el nervio óptico, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué? Exacto, que pierde la visión. Entonces, en una celulitis orbitaria puede disminuir la visión. En cambio, en una preseptal, no. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es más grave? La orbitaria, por supuesto, la orbitaria es más grave. ¿Cuál hospitalizo? La orbitaria, ¿sí? ¿Cuál hospitalizo? La orbitaria. ¿Cuál doy tratamiento endovenoso? La orbitaria. ¿Cuál es la más grave, dijimos? La orbitaria. Pero en realidad esto puede ser si se acuerdan de la historia natural de la enfermedad, esto puede iniciarse como una preseptal, convertirse en una orbitaria, ¿y qué más podría pasar? Si lo dejamos, queremos observar al paciente a ver qué pasa. ¿Qué puede pasar? No le doy tratamiento, obviamente. ¿Qué pasa? Antes de eso, la celulitis se va a convertir en un absceso orbitario. ¿Ya? Va a haber un absceso orbitario. Y después de ese absceso orbitario, ¿qué sigue? Hace rato ya perdí la visión. ¿Qué más? La trombosis del seno cavernoso. Entonces, ¿cuál es la complicación más grave de una celulitis orbitaria? La trombosis del seno cavernoso, ¿no es cierto? Trombosis del seno cavernoso.
Y en la preceptal, pues miren, veamos, solamente tenemos, bueno, no solamente, ¿no? Sino que hay signos de flogosis, pero en el párpado, en la parte anterior, por delante del septo. Los movimientos oculares están normales, no hay compromiso de los músculos, casi el dolor es menor, la visión no se altera, no hay quemosis, el ojo no está rojo, el ojo está blanco, ¿ya? Este cuadrito nos sirve para ver algunas diferencias que ya las mencionamos. Entonces, en la orbitaria hay proptosis, se altera la motilidad, hay dolor cuando mueve, también en reposo, se puede alterar la visión porque me compromete el nervio óptico. Si es que hay alteración del nervio óptico, ¿qué también va a haber? Defecto pupilar aferente positivo, de par. Puede haber quemosis, por supuesto, y puede aumentar la presión intraocular. Se hace como un síndrome compartimental en el ojo, ¿ya? Por eso aumenta la presión intraocular. Es un cuadro grave. Ahora, las celulitis orbitarias tienen una causa bastante frecuente, que es la sinusitis. Es bien frecuente que una sinusitis me lleve a una celulitis orbitaria. En general vamos a considerar las infecciones del tracto respiratorio superior. Pero una sinusitis, miren, esta es una tomografía, ¿verdad? ¿De qué corte? ¿Axial, coronal o sagital? Axial, corte axial. ¿Por qué no es una resonancia? ¿O es una resonancia? ¿Por qué no es una resonancia? ¿Cuál es la diferencia? Porque veo perfectamente el hueso. Acuérdense, en la resonancia no se ve bien el hueso. La resonancia es para partes blandas. La tomografía me permite ver bien las estructuras óseas, ¿ya? Esta es una tomografía de corte axial. ¿Esto qué es? Son las celdillas etmoidales. ¿Ven? Entonces hay una sinusitis y hay un compromiso de toda la órbita en general. También puede ser secundario a traumas, puede ser luego de una infección en la piel, ¿no? Como les decía, que puede iniciar con una celulitis preseptal, puede iniciar con un orzuelo que lo dejan pasar, ¿de acuerdo? Puede empezar con una dacriocistitis. Ya les decía, el tratamiento es hospitalizarlo y darle antibióticos endovenosos. Hospitalización con antibióticos endovenosos. ¿Cuál es la complicación más grave? Trombosis del seno cavernoso. Trombosis del seno cavernoso. Repasito, a ver, repaso. Párpado. Tiene una lamela anterior y una posterior. La lamela anterior, ¿por quién está formada? Pieli. Pieli. ¿Dónde está la conjuntiva? Atrás. Entonces, pieli. Pieli, músculo orbicular. ¿Y la lamela posterior? Por el tarso y la conjuntiva tarsal, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la estructura anatómica que me divide la lamela anterior de la posterior? La línea gris formada por el músculo de Riolano, ¿no es cierto? Ya. En el tarso hay una glándula, ¿cómo se llama? En el tarso. En el tarso. La glándula de... No, tarso. Tarso. ¿Qué glándula estaba dentro del tarso que les vi, que les mostré con una imagen celeste así? Meibomio, las glándulas de meibomio. ¿Qué me producen las glándulas de meibomio? Grasa, ¿no es cierto? Ya. En la conjuntiva tenemos ¿qué glándulas? La glándula de conjuntiva. Conjuntiva, glándulas, ¿se acuerdan? En la conjuntiva tarsal, Wolfram y la de Krauss, ¿no es cierto? La de Krauss está en el fornix, en el fondo de saco, que producen agua, muy bien. ¿Y dónde está la glándula de Seyss? Pegadito, ¿no es cierto?, a la base de las pestañas del folículo piloso. La infección de esta glándula, ¿cómo se llama? Orzuelo. ¿Germen asociado más frecuente? Aureus, ¿no es cierto? Staphylo aureus. Ya, tratamiento.
Antibiótico tópico. Puede ser sistémico, pero no serviría. ¿Qué más? ¿El chalación qué es? Una inflamación crónica. ¿De qué glándula? Meibomio, muy bien. ¿Y el tratamiento? Cirugía, muy bien. A ver. ¿Qué parásito me puede producir una blefaritis? El Demodex, muy bien, el Demodex folliculorum. ¿Qué cosa es el entropion? El párpado, el borde palpebral, ¿no es cierto? Hacia adentro invertido, muy bien. ¿Y qué cosa es el lagoftalmos? Lagoftalmos. Eso, la imposibilidad de cerrar los ojos, falta de cierre palpebral. La parálisis facial, ¿qué me produce? ¿Qué me produce? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué acabo de decir? Lagoftalmos. Entonces la parálisis facial me va a producir un lagoftalmos. Muy bien. ¿Y qué es el ectropio? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera, ¿no es cierto? La eversión, entonces, es del borde palpebral. Y si tengo un ectropion marcado, ¿qué puede pasar? Ajá, o sea, está el párpado hacia afuera, está como colgado. No cierro el ojo, ¿qué me pasa? Puede haber una queratitis por exposición porque el párpado no cierra, ¿no es cierto? Ya. A ver. ¿Qué es la ptosis? ¿Ptosis? La caída del párpado. ¿Cuál es la más frecuente? No, la causa más frecuente. ¿Cuál es el mal de todos nosotros? Envejecer, ¿no es cierto? Estábamos fregados, todos. Listo, entonces la senil es lo más frecuente. La senil, en casi todas las alteraciones palpebrales, lo más frecuente es el senil, la causa senil. ¿Qué era el epicanto? No. ¿Qué es el epicanto? ¿Qué característica? ¿Qué me dijo? Tiene un... ¿Qué parecía que tenía cuando hay epicanto? Parece que está con el ojo desviado hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces se hace un pliegue en el párpado superior o en el inferior, de modo que esta parte interna se hace más amplia. Por eso que parece que tiene un estrabismo. Eso es un epicanto, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan del síndrome de blefarofimosis? ¿Qué tenía? ¿Qué características? Acuérdense la foto. Epicanto, telecanto, telecanto es más amplio, y ptosis, ¿no es cierto? Ptosis palpebral, todo es bilateral. Todo es bilateral. A ver. En la celulitis, ¿qué me diferencia una celulitis de otra? ¿De dónde a dónde es la parte anatómica? ¿No sabes? ¿Tú? ¿La celulitis? El septum, ¿no es cierto? Entonces, por delante del septum, la celulitis preseptal, y por detrás del septum, la postseptal u orbitaria. Entonces, en la celulitis orbitaria, ¿qué características tiene? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra característica más? Orbitarias, es grave, ya, ¿qué más? Ya, también hay edema palpebral, ¿qué más? Proptosis. ¿Cuál era la diferencia con el exoftalmos? No. ¿Cuál es la diferencia entre la proptosis y el exoftalmos? ¿Cuál era? Que el exoftalmos es en un problema con tiroides, ¿ya? Un problema tiroideo. Sí, cualquier alteración de la tiroides te produce un exoftalmos. ¿Y qué es la proptosis?
Eso, simplemente la protrusión del globo ocular, por cualquier causa. ¿Está bien? Protrusión del globo ocular. Entonces, ¿qué más tenemos en una celulitis orbitaria? Hay quemosis. ¿Qué más puede haber en una celulitis orbitaria? ¿Qué más puede haber? ¿Qué estructuras tenemos acá adentro? Ya hay ojo rojo. ¿Qué más? Dolor. El dolor es muy importante. ¿Qué más? Puede afectar la visión, por lo tanto puede haber de par positivo. ¿Algo más? Dolor a la movilización. ¿Qué más? Puede aumentar la presión intraocular. ¿Algo más? La complicación más grave es la trombosis del seno cavernoso. El tratamiento. Antibióticos, hospitalizar, importante. Antibióticos endovenosos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la causa más frecuente? Celulitis orbitaria. Por continuidad, vimos la imagen de ¿qué? De una sinusitis, muy bien. ¿Y la preseptal? ¿Qué características tiene? ¿Qué afecta? El párpado básicamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vemos el párpado? ¿Cómo vemos el párpado? Inflamado, hinchado, con signos de flebosis. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? Vamos a la vía lagrimal y a la conjuntiva. Entonces, el aparato lagrimal tiene una porción secretora y una porción excretora, o sea, la parte que produce y la parte que drena, que elimina. La parte secretora, ¿se acuerdan de la glándula lagrimal principal que les dije? Que producía agua. También se acuerdan de las glándulas lagrimales accesorias. ¿Cuáles eran? Muy bien, la glándula de Krause y la de Warfarin, ¿no es cierto? Esa es la porción que produce. Y la porción excretora está dada por la vía lagrimal. Tenemos también la conjuntiva. ¿Se acuerdan qué células habían en la conjuntiva? Las mucinosas, que producían ¿qué? ¿Qué producen? Las células mucinosas en la conjuntiva. Moco, ¿no es cierto? Moco, producen moco. Acuérdense que la conjuntiva tiene una parte palpebral, una parte vulvar y el fornix, que es la unión de estas dos. El fornix. Esta imagen es para recordar a las glándulas accesorias que me producen agua, la de Krause y la de Warfarin, y esta para ver la glándula lagrimal principal. Fíjense dónde está ubicado, en el cuadrante superior externo de la órbita. Cuadrante superior externo de la órbita, la glándula lagrimal principal. Y este de acá es la vía lagrimal, la porción excretora. La vía lagrimal, fíjense, tiene un punto lagrimal superior e inferior, sigue los canalículos superior e inferior, se unen para formar el canalículo común, luego llegan a un saco lagrimal, pero antes de llegar hay una válvula. ¿Alguien se acuerda de la válvula? La válvula de Rosenmüller. Aquí está la válvula de Rosenmüller. Se continúa con el conducto nasolagrimal para terminar ¿dónde? En el meato inferior. Muy bien, en el meato inferior. ¿Qué válvula tenemos ahí? ¿Válvula? Importante. Pregunta examen. ¿Válvula? La válvula de Hasner, chicos, la válvula de Hasner. ¿Por qué será importante la válvula de Hasner? Miren acá. Primero vamos a ver la conjuntiva. Acuérdense, la conjuntiva tarsal, la que está cubriendo el tarso, la conjuntiva vulvar, que está cubriendo el globo ocular, y el fornix, que es la unión de ambas, ¿no es cierto? El fornix, que es la unión de ambas, el saco conjuntival. ¿Qué ven acá? ¿Qué estructura estaba acá?
la glándula lagrimal. Por lo tanto, la inflamación de la glándula lagrimal me va a producir la dacrioadenitis. Dacrioadenitis, inflamación de la glándula lagrimal. Miren cómo se ve el párpado cuando se inflama la glándula lagrimal. También se ve un poco inflamado, se ve más caído, se ve esta parte roja, ¿de acuerdo? No se ve tan bien, pero se ve un poco hinchado acá. ¿Ya? Dacrioadenitis. Miren estas glándulas lagrimales gigantes. Tremendas, ¿no? Están gigantes estas glándulas lagrimales. Acá hay otro síndrome, el síndrome de Mikulicz. Este síndrome se caracteriza porque hay una hipertrofia de varias glándulas, de la glándula lagrimal y sobre todo de las parótidas. Entonces, cuando encontramos hipertrofia de las glándulas lagrimales bilaterales y las parótidas, sospechamos de un Mikulicz, asociado a alteración del IgG4. Estas glándulas no están inflamadas, ¿eh? Solamente están hipertróficas, no están rojas. El párpado no está rojo, no duele nada, pero sí están hipertróficas. Ahora vamos a hablar del ojo seco. La lágrima no es puramente agua. La lágrima tiene un componente graso, que es la capa lipídica, un componente acuoso, que es el que tiene la mayor cantidad, agua, y la capa mucinosa. Ya hemos hablado de las glándulas. ¿Gracias a quién tenemos la capa lipídica? La glándula de... Una que es, exacto, sobre todo la de meibomio, ¿ya? Sobre todo las glándulas de meibomio que están un poquito más cerca, porque están en la lamela posterior, ¿verdad? Entonces, sobre todo las glándulas de meibomio van a formar la capa lipídica de la lágrima. Y la capa acuosa, ¿qué glándulas? La de Wolfing y Krauss son las accesorias. ¿Cuál es la principal? La glándula lagrimal principal. ¿Está bien? Entonces, esa es la capa acuosa. ¿Y la capa de mucina? Las células mucinosas o las goblet cells. Las células mucinosas que producen moco, ¿no es cierto? Entonces la lágrima tiene tres cosas diferentes: grasa, agua y mucina. Por lo tanto, el ojo seco no es igual en todos. El ojo seco se va a deber a alguna deficiencia de algunas de estas capas en particular o a la combinación de estas. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de medir el ojo seco es con el test de Schirmer. Entonces, una forma de medir el ojo seco es con el test de Schirmer. Causas del ojo seco: Sjögren, deficiencia de vitamina A, pemfigoide, quemaduras, ¿no es cierto? Pueden haber quemaduras en la conjuntiva se altera, ¿no producen qué? Si mi conjuntiva se altera, ¿qué no produzco? Mucina. Entonces, las quemaduras, los tracomas. ¿Quién usa el computador y el celular todo el tiempo? Todos nosotros. Es probable que todos nosotros tengamos algún grado de ojo seco, ¿ya? Entonces, tratamiento, lubricantes, dependiendo del tipo de ojo seco que tenga. Entonces, aquel que va a la farmacia y dice, véndame una gota para lubricar mis ojos, le van a dar cualquiera, ¿de acuerdo? Les van a dar agua de manzanilla, no sé qué les dan ahí. No sirve eso, chicos. Entonces, el tratamiento es en base a la etiología. ¿Qué es esto? ¿Qué ven acá? ¿Qué ves ahí? Acá. Ya, hay un aumento de volumen. ¿De qué color? Violáceo, ¿no? Medio moradito, violáceo. Este aumento de volumen, ¿y qué característica que tiene esta persona? Que es un niño, es un recién nacido que tiene con aumento de volumen a nivel del canto interno, cerca a la nariz, y le lagrime el ojo. ¿Qué puede ser?
una dacriostenosis, una obstrucción de la vía lagrimal. En este caso es producida por un dacriocele, ¿ya? Que es un acúmulo de tejido en algunos de líquido amniótico. Entonces, cuando tenemos la obstrucción de la vía lagrimal congénita, aquí está la válvula que les puse. ¿Cuál era la válvula? La válvula de Hasner. ¿Dónde estaba la válvula de Hasner? A la salida, ¿no es cierto?, de la vía lagrimal, donde llega hacia el meato inferior. ¿Estamos de acuerdo? Acá está la válvula de Hasner. Es un tejido blando. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos una obstrucción congénita? ¿Cuál es el tratamiento de la obstrucción congénita? ¿Lo operamos? ¿Seguro? Congénita. ¿Operamos? No operamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Alguien tiene niños? ¿Qué hacemos? Masaje. Tenemos que hacer masaje en el saco lagrimal, ¿ya? Entonces hacemos masaje. ¿Por qué hacemos masaje? Porque prácticamente el 90% de casos de obstrucción lagrimal congénita se resuelven solo con masaje. En niños menores de 1 año, ¿ya? Entonces se resuelven antes del primer año con masajes nada más. Entonces con el masaje logramos que la válvula de Hasner se abra, ¿está bien? Se vuelva permeable. Si no funciona el masaje, ¿a qué recurrimos? Al sondaje de la vía lagrimal. Al sondaje de la vía lagrimal. Entonces acuérdense que la obstrucción de la vía lagrimal congénita es por la obstrucción de la válvula de Hasner. Muy bien. Y el tratamiento es con masajes. Exacto, hay que hacer masajes hasta el año porque se resuelve prácticamente el 90% de casos. Después de eso podemos hacer un sondaje, ¿ya? Ahora tenemos a la dacriocistitis, inflamación del saco lagrimal. ¿Qué era la dacrioadenitis? De la glándula lagrimal, ¿no es cierto? Adeno viene de glándula, dacrioadenitis, glándula lagrimal. La dacriocistitis es del saco lagrimal. Puede ser aguda, con signos de flegosis, acá está, o puede ser crónica. Ambas con obstrucción de la vía lagrimal. En este caso, igual hay un aumento, pero fíjense que la persona es adulta. Hay un aumento de volumen en el canto interno con signos de flegosis. ¿Qué tenemos que hacer? Dar tratamiento, tanto tópico como sistémico, antibióticos, que bajar esa infección. Aquí ya no tiene infección, es un problema crónico. Lagrimea. ¿Cuál es la principal característica de esto? Es que el paciente viene por lagrimeo. Lagrimea todo el tiempo. Tratamiento quirúrgico, se opera. ¿Y cuál es el tratamiento? Dacriocisto-rinostomía. Dacriocisto-rinostomía. Vamos a la inflamación de la conjuntiva, o sea, la conjuntivitis, ¿cierto? Conjuntivitis, que puede ser de origen bacteriano, viral o inmunológico o alérgico. ¿Está bien? Bacteriano, viral, alérgico. Bacteriano, ¿por qué se va a caracterizar? Miren este ojito. ¿Qué cosa tiene? Secreción purulenta, secreción blanquecina, ¿no es cierto? Bacteriano. Puede tener folículos o puede tener papilas. Lo más característico es la secreción. En cambio, la viral, miren, este es el tarso superior. ¿Este viene con secreción purulenta? No, viene con secreción acuosa. Secreción acuosa. ¿Y qué encontramos? Folículos. Estos puntitos chiquitos son folículos. Folículos en la conjuntivitis viral. Pocos días de evolución. ¿Ya? Pocos días de evolución. En cambio, tenemos a la conjuntivitis inmuno o alérgica.
¿Por qué se caracteriza? Porque tiene igual secreción acuosa, pero miren estas bolas que se producen acá en el tarso. Se llaman papilas. En este caso son papilas gigantes. Ahora, estas papilas gigantes también están asociadas al uso de lente de contacto, a los que usen. Entonces, me produce una conjuntivitis alérgica con secreción acuosa y papilas, ¿ya? Papilas, las alergias, acuérdense, y mucho prurito. La bacteriana tiene un germen frecuente, otra vez, el Staphylococcus aureus es el más frecuente, En cambio, en los niños menores de 5 años está el Haemophilus influenza. Haemophilus influenza en niños menores de 5 años. En los niños mayores, el Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Entonces, germen más frecuente en una conjuntivitis bacteriana, Staphylococcus aureus. En niños menores de 5 años, Haemophilus influenza. Y en niños mayores de 5 años, Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Las otras bacterias también pueden producir. El diagnóstico es clínico. En algunos casos se hacen cultivos y antibiogramas, pero generalmente el diagnóstico es clínico con terapia empírica. ¿Está bien? Nos basamos en la frecuencia de los microorganismos. Y el tratamiento con antibióticos tópicos de la bacteriana. Ahora, hay unas conjuntivitis especiales, que es la conjuntivitis gonocócica del recién nacido y la de inclusión del recién nacido. ¿Cómo las diferenciamos? Uno es el tiempo. ¿Cuál es más agudo? Más agresivo, el gonococo. Entonces el gonococo se va a presentar en los primeros días. 2 a 4 días de nacido tiene secreción purulenta, ¿ya? Probablemente sea una conjuntivitis gonocócica del recién nacido. ¿Qué puede pasar? Que se puede formar una úlcera, se puede perforar la córnea y obviamente puede perder visión. Tratamiento con penicilina tópica o ceftriaxona sistémica. En cambio, la conjuntivitis de inclusión del recién nacido se presentará más o menos. Exacto, es un poco más tardío. A la semana, entre la semana y las 2 semanas, se presenta la conjuntivitis de inclusión producido por la Chlamydia trachomatis, ¿no es cierto? Y el tratamiento es tetraciclina tópica o eritromicina sistémica. Si yo les digo que es una persona, varón, 24 años, secreción acuosa, 5 semanas de evolución, secreción acuosa y le encuentro folículos, ¿qué cosa será? ¿Viral? ¿Seguros? ¿Alérgica? ¿Por qué alérgica? No, folículos, dije. ¿Qué es? No es viral. ¿Saben qué es? Clamidia. Entonces, acuérdense el diferencial. Si es algo crónico, con secreción acuosa y folículos, probablemente sea una clamidia. Adulto, ¿no? Adulto. Si es secreción acuosa y tiempo de evolución de 3 días, más agudo, con folículos, ese sí es viral. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia. Los pueden confundir. Y si fuera una clamidia, ¿cuál es el tratamiento de la clamidia en persona adulta? ¿Tratamiento de la clamidia? Doxiciclina, ¿no es cierto? Doxiciclina. Ya. Si les digo, una persona con secreción purulenta, ojo rojo, lagrimeo, ¿qué será? ¿De qué origen? Bacteriano, ¿no es cierto? Y del bacteriano, ¿cuáles eran los gérmenes más frecuentes? Staphylo aureus, ¿no es cierto? El Staphylo aureus. Si es un niño menor de 5 años, Haemophilus influenza. Si es un niño mayor de 5 años, Streptococcus pneumoniae.
Streptococo, perdón, Streptococo. Neumonía. Ya.